Compañeras y compañeros de viaje, viajeros soñadores, preparad vuestras maletas porque vamos a irnos a un lugar con paisajes de cuento, plagado de tupidos bosques, rincones llenos de misterio, de historia y de leyendas, monasterios medievales, espectaculares paredes rocosas que encajonan los ríos Miño y Sil, y cascadas y senderos con toda la paleta de colores que la naturaleza es capaz de ofrecernos. Nos vamos a la Ribeira Sacra, a Parada de Sil, en la provincia de Ourense. Acompañadnos hasta el final de este programa, porque con la ayuda de un guía de excepción que ya nos espera, os vamos a llevar a un entorno mágico donde encontraréis algunos de los paisajes más bonitos de España. Te damos la bienvenida a nuestro programa para viajeros soñadores. Nos encantaría que al final nos dieses tu opinión, pero por el momento, ponte cómodo y disfruta de nuestro viaje. Esta es tierra de agua, de bosques, de ermitas y monasterios en los que se retiraban monjes y obispos. Es una tierra que da frutos como la castaña y hace crecer las vides en paredes con una inclinación de hasta el 85%. La Ribeira Sacra es una comarca que os invitamos a descubrir y eso es lo que intentaremos hacer en los próximos minutos. La Ribeira Sacra comprende el sur de la provincia de Lugo y el norte de la de Ourense. Está atravesada por los ríos Cave y Sil, que a su vez confluyen en el río Miño. Su belleza y particular naturaleza, además de su patrimonio, han servido para hacerla candidata a Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En sus impresionantes bosques se deslizan cascadas y se levantan monasterios, auténticas joyas del románico, formando estampas que parecen salidas de una novela medieval. Navegar por sus ríos permite descubrir desde otra perspectiva la flora, la fauna y la peculiar orografía de una de las zonas más maravillosas de nuestro país. Sus miradores son auténticos balcones desde los que se adivinan pueblos, aldeas y montañas del sur y este de Galicia. Escuchando esta música es fácil adivinar que llegamos a nuestro destino de hoy. Estamos en Galicia, en la provincia de Ourense, para hablar de uno de los lugares con paisajes más espectaculares, no solo de la comunidad gallega, sino, podríamos decir, sin exagerar, que de toda España. En la Ribeira Sacra está Parada de Sil y allí nos espera Fernando Souza, que es técnico de turismo de dicho ayuntamiento. Hola Fernando, gracias por acompañarnos en este viaje. Bos días desde Ribeira Sacra. Pues bos días. Desde luego que vivir en una comarca como esa en la que te encuentras es todo un privilegio, ¿eh? Sí, aparte, bueno, todas las mañanas ver los amaneceres o los atardeceres cuando volvemos del trabajo es un lujo que, bueno, pues en las grandes ciudades no lo puedes tener. Entonces eso lo apreciamos, sí que lo apreciamos los que trabajamos en este entorno. Desde luego bonito. Que sí. Antes de entrar de lleno en los tesoros de la Ribeira Sacra y de Parada de Sil, coméntanos, Fernando, cuáles han sido las consecuencias de esos tremendos incendios que habéis sufrido en la zona durante este año. Vale, en la Ribeira Sacra solo afectó en dos sitios, uno puntual muy cerca de Pantón y luego ya en las afueras, no es el corazón de la Ribeira Sacra. Por ejemplo, en Parada de Sil aquí no tuvimos incendios y no nos afectó. El turismo vino tranquilamente y nos visitaba. En algún momento puntual dimos mascarillas que teníamos todavía de la pandemia, pues para la gente que a lo mejor podía tener un poco de pues, el humo y la carbonilla que quedaba. Pero afectó mucho más a Valdeorras y a la zona de la Ribeira Sacra que toca con Castilla y León. El resto está perfecto, está con su verde y sus árboles centenarios. Como hemos dicho, eres técnico de turismo del Ayuntamiento de Parada de Sil, pero este pueblo no siempre tuvo el mismo nombre, ¿no? Sí, bueno, cambió con el tiempo, Parada do Sil, Parada de Sil, pero bueno, siempre a lo largo de los tiempos, pues sobre todo la parte medieval, eso no, en la época del medievo no había nombre de Parada de Sil, es bastante actual. Y bueno, pues se recoge un poco esa parada para observar el río Sil.
Estás en un entorno, decía que estás en un entorno con unos paisajes de película, con el río Sil, que serpentea entre verdaderas paredes verticales de roca y muy próximo a uno de los miradores más conocidos, el llamado Balcón de Madrid. Describe, Fernando, para los oyentes que no conozcan la Ribeira, ¿cómo es ese paisaje? Pues nada, es un acantilado que te recuerda muchísimo a los fiordos noruegos, sin nieve, lógicamente, no suele nevar mucho, solo a lo mejor cuaja 2 o 3 días, pero ves unas paredes muy verticales, en algún punto puedes ver la viticultura heroica, porque, bueno, pues un poquito de tierra para los gallegos ya es suficiente para trabajarla, entonces ves 2 o 3 vides que se cultivan desde hace siglos, pero sobre todo muy, muy, muy perpendiculares la caída de la roca, y luego ves todo el paisaje. Desde Balcones de Madrid se puede ver Monforte al otro lado, porque estamos viendo Lugo, nosotros estamos en la provincia de Orense, puedes ver Lugo, puedes ver Monforte, la ciudad, el castillo de los condes de Lemos a lo lejos, puedes ver Pantón, y justo enfrente también les puede llamar la atención un santuario que recuerda un monasterio, que es el santuario Santa María de Cadeiras, que se ve en todo su esplendor justamente enfrente del Balcón de Madrid, que se llama así porque Balcón de Madrid es como iban todos los inmigrantes gallegos, sobre todo esta zona de Parada de Sil, que eran barquilleros, iban a Castilla o a la Siega o a vender barquillos y se marchaban en tren desde Monforte, y de ahí se podía ver la ciudad de Monforte y veías cómo atravesaban el río Sil para marcharse en tren hacia Castilla. Por eso se llama Balcones de Madrid, aunque no está orientado a Madrid, que es lo curioso. Aunque todas las estaciones del año son buenas para visitar esta comarca, personalmente mi preferida es el otoño, por esa paleta de colores ocres, rojizos, verdes, que hacen de la Ribeira Sacra, como ya hemos dicho, una de las áreas más bonitas de España. Para ti, ¿cuál es la estación que recomendarías para visitar tu comarca? Bueno, pues como bien dices, ahora mismo en otoño, por ejemplo, bajar a Santa Cristina, que yo he estado ayer atendiendo allí el monasterio, y era un lujo porque las hojas del castaño, en todos los marrones, amarillos, estaban en el suelo como si fuera una alfombra natural. Es precioso en otoño. En primavera a mí me gusta mucho, sobre todo porque la Ribeira Sacra te invita a que cada mes aparecen flores nuevas, es decir, el mes de marzo es las flores azules, aparecen las flores amarillas en abril, te va cambiando las pequeñas flores silvestres que hay alrededor de todo el paisaje, van cambiando la fisonomía y lo que estás viendo. Yo creo que la primavera y el otoño son dos especiales. Si nos desplazamos un poquito hacia el oeste, de donde estás tú ahora, nos plantamos en un lugar muy especial que acabas de mencionar. Es una auténtica joya del románico, el monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil. Háblanos de él, por favor. Pues es un monasterio del siglo XII-XIII y es una reconstrucción porque, bueno, pues estuvo abandonado durante 300 años, desde la desamortización, del interior casi no queda nada, solo las pinturas renacentistas y la estructura. Está situado justo en la caída del río, es el único monasterio que da al río Sil, el resto están en el interior. Es pequeñito, no vivían más de 10 monjes, hasta llegaron a vivir solo 2, pero fue el monasterio más importante de la Alta Edad Media. Con deciros que este monasterio, sus tierras llegaban al mar. Cuando decían en los textos medievales que las tierras de Santa Cristina de Ribas de Sil llegan al mar, es que llegaban a Oporto, es decir, que los monjes benedictinos tenían tierras arrendadas con sus foros en Portugal. Esos foros les daban un dinero, pues unas víveres, una serie de diezmos que tenían que pagarles por tenerlos a los campesinos, y gracias a Santa Cristina, en el siglo XVI, se reconstruye Santo Estevo porque tuvo un gran incendio. Y de ahí que Santa Cristina queda sin reconstruir el claustro, solo vais a ver 2 pandas del propio claustro de Santa Cristina, que es renacentista, sobre la base románica, y el esplendor de Santo Estevo se construye gracias al dinero de este pequeño monasterio. Es muy bonito porque tiene una iglesia que es altísima, recuerda mucho al prerrománico asturiano. Tiene pinturas renacentistas del siglo XVI en la fachada, una vez quitados los retablos barrocos que los conservamos en una iglesia parroquial cerquita de aquí, y tiene una torre del estilo gótico ya y coronada por el siglo XVI en forma de pagoda y en forma de fortaleza, que eso le llama mucho la atención a la gente.
Algo que Y aconsejo... lógicamente está rodeado de castaños centenarios y milenarios, que eso es lo que le hace único. Ahí va precisamente a hacer un comentario, Fernando, y es que personalmente algo que aconsejo es que el viajero cruce al otro lado del río para ver desde la distancia este monasterio encajado entre la arboleda y ofreciendo una imagen que es una mezcla de misticismo, de belleza y de naturaleza en estado puro. Parece talmente una imagen salida de una novela del medievo. Tal cual, y aparte, bueno, pues todos los castaños centenarios que se siguen cultivando a día de hoy, los campesinos de Parada de Sil cultivan la castaña con indicación geográfica protegida de Galicia. Esta castaña y los soutos, que es como llamamos a donde están plantados los castaños, se van limpiando, se van podando para que den buen fruto, y en septiembre-octubre se recoge para venderlo. Lógicamente, casi toda esta castaña, como es una variedad muy buena, se vende a Japón. El 90% de nuestra castaña se va para el extranjero porque es de muy buena calidad, y Japón es el principal país que le gusta mucho la castaña. Pero donde está situado es una joya, porque estos meses que pasó lo de los incendios, nosotros pensábamos, Dios mío, no podemos permitirnos, tenemos servicio de drones, tenemos unas patrullas de protección civil que están pendientes antiincendios, no podemos permitir que esta joya natural al lado del edificio histórico pueda desaparecer, porque es parte, está integrado, el monasterio está integrado en esto. Los monjes ya en el año 876, que es el primer registro que tenemos de la presencia de Santa Cristina, antes de la regla benedictina, era la regla de Braga, ya hablaban de los castaños, de dónde estaba situado, de esta soledad en la que querían vivir los monjes. Ya que hablamos hace un momentito de Santo Estevo, tenemos que hacer también una parada en este monasterio, que tiene una bonita fachada barroca y que hoy es parador de turismo. Y encierra también una historia de la que forman parte de los obispos de Galicia, ya que fue lugar de retiro de 9 obispos, ¿no, Fernando? Pues sí, claro. Santo Estevo existía como monasterio hasta que 9 obispos santos de la época decidieron retirarse en el medievo. ¿Y por qué le llamaban santos? Porque sabéis que todos los obispos tienen un anillo que les hace príncipes de la Iglesia. Pues no, ese anillo, ellos imponían las manos encima de la gente y decían que curaban. Esos anillos se perdieron con el tiempo y Don Luis Redondo escribió una novela muy bonita hablando de esos anillos, de cómo aparecieron, y justo hace 3 años aparecieron 5 de los 9 anillos en el altar mayor, que se saben que son de los obispos santos. Tanto que el escudo de Santo Estevo y el escudo de Parada de Sil lleva 9 mitras, que es el sombrero que llevan los obispos, a las 9 mitras de Santo Estevo, porque Santa Cristina en el siglo XVI pasó a ser de abadía a priorato de Santo Estevo. Por eso llevamos el escudo también, las 9 mitras de los obispos santos de Santo Estevo. ¿Y se sabe por qué esa parte de las provincias de Lugo y de Ourense fue elegida en la Alta Edad Media por tantos eremitas? Pues por la soledad. Era muy aislado. Pensamos siempre, vosotros mismos podéis haceros una idea de que Galicia siempre es como muy alejada. Bueno, pues justamente los monjes, todos los monjes a lo largo de la historia, en los 2000 años, más de 2000 años antes de la aparición de Jesucristo, los eremitas se retiraban al desierto, el desierto que tenían en África. Aquí se retiraban a las montañas. Las montañas de Galicia es lo más aislado que es posible, tanto que a día de hoy hay mucha gente que llega al monasterio de Santa Cristina o a nuestros monasterios de la Ribeira Sacra y dice, ¿qué lejos estáis? Y yo, pues sí, porque los monjes querían estar aislados de lo que son las urbes, de las ciudades, querían estar aislados porque su vida es de oración y silencio. Y aquí es donde lo encuentran. Y justamente esta parte, esta ribera del río Miño y del Sil, pues está llena de iglesias, de monasterios, de conventos. Y ya fue en el siglo XVI cuando el padre Yepes, uno de los que empezó, un benedictino que quiso hacer una recopilación de todos los monasterios y de todas las posesiones que tenía la orden benedictina en Galicia, descubrió un documento medieval escrito en Allariz por doña Teresa de Portugal, la reina. Pone que manda hacer un monasterio en la Riboira Sacrata. La Riboira Sacrata no significa Ribeira Sacra, significa robles sagrados. Se entiende que en la zona del Monte de Ramo, que es el primer monasterio que se construyó, que se tiene por escrito, por eso se da esa fundación que manda construir la reina Teresa de Portugal, en 1124
hace 800 años manda construir un monasterio, porque los nobles y los reyes querían misas para salvar su alma. Entonces, en la Riboira Sacrata, robles sagrados. En Montederramo está el mayor bosque de abedules y de robles de Europa. Entonces, se cree que antes de la romanización había un culto castrecho al sol, a los árboles. El padre Yepes, al hacer ese compendio de monasterios y de iglesias, de posesiones que tenían los benedictinos, lee ese documento y Riboira Sacrata lo convierte en Ribeira Sacra. Ribeira de río, Sacrata de sacralidad de tantos monasterios e iglesias que hay en esta zona. Por eso recibimos esa denominación de Ribeira Sacra gracias al padre Yepes. Cada semana te contamos un viaje. Yo y mi maleta. Relatos de viajes para viajeros soñadores. Y recuerda que viajar no es necesariamente irse muy lejos. Es solo querer descubrir lo que nos rodea. Antes, cuando hablaba de esa imagen que tiene el monasterio de Santa Cristina desde el otro lado del río, iba a decir que se percibe una sensación de soledad también, pero no quise mencionarlo para no dar una falsa imagen, pero realmente, visto desde lejos, aparte de ese misticismo, también da esa imagen de estar solo completamente allí. Claro, pero no es esa soledad que la que tenemos ahora con el siglo XXI, no, es la soledad del medievo, pero la soledad no solamente del edificio, porque al estar tan arropado por la naturaleza, ya te da un conjunto, y luego te da el conjunto de que sumas un río, sumas animales salvajes, sumas los castaños y los robles, sumas los edificios históricos. Esa soledad se complementa y ya no es tan la soledad que tenemos en el siglo XXI. Pero sí que hay que entender que es un monasterio. Un monasterio es un lugar de oración, de trabajo y de silencio. Por eso buscan estos sitios tan recónditos y tan inaccesibles. Bueno, Fernando, hay una cosa que yo creo que hay que subrayar, porque a mí me encanta, y es que aparte de este patrimonio, hay unos bosques que son realmente maravillosos en vuestra zona. Pues sí, que tenemos, ya digo, Parada de Sil, con toda esta zona cerca de la ribeira del río Sil, tenemos los outos, que es como le llamamos, donde cultivamos las castañas, pero también hay una amplia variedad de árboles y de arbustos. Por ejemplo, una cosa que os puede llamar la atención, en el sendero que baja a Santa Cristina, que es un PRG, un pequeño recorrido que baja de 9 kilómetros, vais a encontrar madroños que dan su fruto rojo y que la gente los come, porque bueno, están en la naturaleza y se pueden comer. Es decir, un madroño, porque tenemos un clima mediterráneo que se dan muchas especies. Puedes encontrar en los ríos, en los afluentes del Sil, pues que los vas a cruzar con tus botas, vas a encontrar una cantidad de helechos que dices tú, esto parece el Amazonas, porque hay helechos reales que son enormes, que son más grandes que una persona, hay helecho culantrillo que es muy pequeñito y que a la mínima brisa se mueve. Eso solo es de la selva tropical, porque el clima que tenemos mediterráneo admite que aguante muy bien tanto el frío como el calor, que también hace mucho calor en verano. Eso sí que es un lujo, estos bosques así. Desde luego que los visitantes que no se lo pierdan, que bajen del coche, recorran algún sendero, porque van a ver unos bosques con unos colores además espectaculares. Háblanos de los llamados petos de ánimas, que suena a uno de esos misterios que hay en Galicia y de los que creo que hay diversas muestras en varios lugares del Ayuntamiento de Parada. Sí, tenemos cruceiros y petos de ánimas. Los petos de ánimas son como pequeñas hornacinas, pequeños pues altares que suelen tener grabado en piedra o en madera o un pequeño dibujo de la Virgen del Carmen, de San Antonio y de las almas quemándose en el infierno. Se ponen en sitios estratégicos de los pueblos, en cruces de caminos donde a lo mejor sucedió pues un asesinato, una muerte o un accidente. Sobre todo se cree que es un culto anterior a la romanización, es decir, ya un culto pues a dioses paganos de la luz, de las sombras, como tenemos el Samaín, el Halloween, que es ahora tan moderno, es el Samaín gallego de hace más de 1000 años. Entonces, un culto a las tinieblas. Y ese culto del peto de ánimas es el rezar por aquellas personas que ya han fallecido y que creemos que no están en el cielo, sino que están en el infierno purgando sus pecados. Normalmente la gente enciende velas, pone unas flores y siempre hay una oración para rezar, siempre pone reza por mí, que yo ya no estoy. Bueno, pues un recuerdo a los muertos. La cultura de la muerte está muy unida aquí en Galicia, la tenemos unida en
en la vida nuestra como si fuera una leyenda. Para nosotros es muy normal pararnos en un peto de ánimas y recordar a nuestros antepasados que ya han muerto, rezando una oración, poniendo una vela o poniendo unas flores. Y es algo muy curioso porque eso lo tenemos aquí. Hablabas del Samaín. Oye, qué pena que estemos tan colonizados por la cultura anglosajona y que hay gente que esté descubriendo, como decías tú, el Halloween, cuando aquí eso ya existía, pero desde hace mucho tiempo. Sí. Aparte, yo que soy de la generación de los años 70-80, recuerdo de pequeño de coger calabazas, vaciarlas, coger nabos, vaciarlos, ponerle una vela con caras grotescas para esa noche, bueno, pues ahuyentar a esos espíritus malignos, ¿no? Que es un poco el disfrazarse en Samaín, es para que el más allá que viene en la noche de difuntos no nos persiga, se confunda, por eso nos disfrazamos. Y ya tiene más de 1000 años. Yo lo recuerdo de pequeño y tanto de Halloween. Lo que pasa que, sin embargo, el día 1 y el día 2 vamos a los cementerios a limpiar las tumbas de nuestros antepasados, a poner una vela y a recordarles y poniéndole flores. Es decir, la parte festiva no quita de la parte más solemne y la parte de recuerdo. Pues que sepan los jóvenes que nos escuchan que muchas de esas cosas que vienen de la cultura anglosajona ya existen en nuestro país, llamadas en gallego, en euskera, en catalán o en español, y que esos descubrimientos son cosas ya que estaban arraigadas en nuestras tradiciones. Hace unos minutos también mencionábamos el Mirador Balcón de Madrid, pero hay más en esa zona del Sil. ¿Cuál nos recomiendas para disfrutar del paisaje? Bien, yo siempre digo a las personas que nos vienen a visitar, no ir a visitar un mirador en concreto. A medida que vais moviéndoos por toda la Ribeira Sacra, los vais a encontrar a pie de carretera. No hace falta desplazarse 2 horas para visitar, voy a hacerme una selfie en este mirador. No, te los vas a encontrar. Hay casi 250 miradores en toda la Ribeira Sacra y para mí todos son bonitos. En Parada de Sil, el primero que tuvimos, el más grande, que es Balcones de Madrid, fuimos viendo otros naturales. Por ejemplo, Cabezoás es el más icónico. ¿Por qué? Porque se ve un meandro del río Sil que siempre sale en los documentales y siempre los veis en las fotografías. Tenemos Triguás. Triguás tiene una pequeña ermita del siglo XII, que es el más alto de la Ribeira Sacra. Yo lo recomiendo siempre para decir a la gente que quiere ver algo verdaderamente diferente de lo que ven en las imágenes o los reportajes, porque Triguás está muy alto, entonces puedes llegar a ver a los Ancares, puedes ver todo el río Sil cómo pasa como si fuera una herida en el medio de la piedra de la Ribeira Sacra, cómo pasa por el medio. Y es tan alto que te llama mucho la atención, por eso, por la calidad de vista que tiene, sobre todo si tienes un día soleado, puedes ver los Ancares al fondo, las montañas del Caurel, Monforte de Lemos, puedes ver Castro Caldelas, las diferentes ciudades y pueblos más importantes de la Ribeira Sacra se ven desde Parada de Sil, desde Triguás. Y luego tenemos uno que también es icónico, que se llama Mirador de Castro. Está bajando en la carretera de Santa Cristina, es un mirador privado, pertenece al camping Cañón del Sil, que tiene 2 pasarelas de madera en el aire, que te da la sensación de que está suspendido encima del río Sil. Entonces, cuando está operativo el camping, se permite pasar esas pasarelas a través del camping y podéis ver unas vistas preciosas. A mí me recuerda mucho esa caída, justamente ese meandro que hace el río y la caída que tienen las paredes verticales de la Ribeira Sacra, me recuerda mucho a los paisajes que hay en Tailandia, con esas, la película de Avatar, que os acordáis, esas moles de piedra que hay, pues esa caída recuerda mucho a esas escenas de Tailandia. Bueno, que se puedan ver los Ancares es impresionante. Hay que recordar que los Ancares es esa especie de frontera montañosa que separa Galicia de la Comunidad de Castilla y León y un poquito de Asturias. O sea que la vista tiene que ser, pero impresionante. Sí, sobre todo porque la gente tiene la percepción de que solo van a ver el río Sil y bueno, pues las paredes de enfrente y la caída que tiene, y esto como está tan alto, vas a ver el río, cómo pasa por el medio y ves las diferentes poblaciones y también ves pues eso, como los prados verdes, como los robles, los diferentes colores que da las gamas cromáticas del verde, de todos el verdor y lo vegetal que hay en todo lo que es Galicia, la Galicia interior. Has citado los selfies hace un momentito y creo, Fernando, que hay que hacer aquí una pequeña parada
para lanzar un llamamiento a los turistas que van a estas zonas, porque la naturaleza es muy poderosa y a veces las personas tienden a salirse de los caminos marcados o de las zonas marcadas para hacerse fotografías imposibles, y de vez en cuando hay algún accidente, pero bastante grave. Sí, nosotros hemos sacado este año, también lo sacó el Consorcio de Turismo, una guía para los visitantes, porque estamos en la candidatura de Patrimonio de la Humanidad para el 2026. Creemos que, pues sí, se va a conseguir que esto sea Patrimonio de la Humanidad, porque tiene una idiosincrasia muy concreta. Y estas guías a los visitantes que les piden, pues les piden que disfruten de esto, que no sean turistas de selfie, de sacar foto continuamente, sino que respiren, que guarden el móvil y que vivan este momento, ¿no? Porque un momento diferente, lleno de cultura, lleno de historia, de salvaje, y sobre todo eso, que no salgan de las cosas que tenemos más o menos programadas, porque no están señalizadas, es una orografía muy compleja, muy difícil si hay un accidente o si alguien cae, que a veces tardamos hasta 2 horas en rescatar a una persona, porque hasta los propios servicios médicos no llegan, porque nos cuesta a nosotros ir caminando, cuanto más con una camilla o con una bomba de oxígeno o un aparato cardiorrespiratorio. Entonces, que sean prudentes, que no se hagan completamente acercarse al límite de un acantilado para sacarse una foto, porque no es necesario, y sobre todo que apaguen el móvil y que lo disfruten. No hace falta transmitirlo, porque Ribeira Sacra después es el boca a boca, ya no hace falta la foto. Otra actividad ineludible es navegar por el Sil. ¿Hay algún embarcadero en parada o en las proximidades? No, a nosotros ya solo nos faltaría un embarcadero y entonces ya lo tendríamos todo en el turismo. Y no se puede tener todo en esta vida, ¿verdad? No se puede tener todo en esta vida y estamos bien así. Tenemos el embarcadero de Santo Estevo, muy cerquita del monasterio. Tenemos otro cerca de Castro Caldelas, que también nos queda como unos 20 minutos de parada de Sil. Y luego ya en Lugo, también enfrente, hay otros 2 embarcaderos y también los hay en el Miño. La Ribera del Miño es muy bonita. Es no tan escarpada ni tan agreste como puede ser la del Sil, pero sí es muy sinuosa y muy suave, y sobre todo está llena de unos viñedos que a lo largo del año es increíble lo que se puede ver, y luego que ves las iglesias románicas en el medio de los viñedos. Eso también hay que conocerlo. Hay bastantes embarcaderos y yo le animo a la gente a que vean desde abajo, desde la navegación de los ríos, que vean hacia arriba cómo son la Ribeira Sacra y cómo son estos fiordos españoles. Sí, porque aunque hablamos de 2 provincias, Lugo y Ourense, la verdad que es una comarca que es como una unidad, ¿no? Es todo uno. Sí, nosotros, los informadores que estamos en los diferentes pueblos, nos da igual que estás en Lugo, que estás en Ourense. Mucha gente no tiene la percepción, no saben a veces dónde están, si están en Ourense, si están en Lugo, porque es toda una unidad. Es decir, puede cambiar el paisaje más al oeste, el barroco, románico, renacentista, pero siempre es toda una unidad. Entonces nosotros le decimos a las personas que visiten los pueblos, les da igual que estén en Lugo o en Ourense, simplemente que si vas a visitar Lugo, alójate en Lugo. Si vas a visitar Ourense, alójate en Ourense, porque trasladarte de una provincia a otra a veces cuesta un poquito. Por eso decimos, si venís 5 días, pues 3 días en Ourense y 2 días en Lugo, porque así no pierdes tanto tiempo en trayecto, porque aquí en las carreteras no las medimos en kilómetros, las medimos en minutos. Cuando te digo, vas a tardar 20 minutos en llegar a Santo Estevo, a lo mejor son 15 kilómetros, pero son 20 minutos porque la carretera es sinuosa y un poquito compleja. Estás escuchando Yo y mi maleta. Si quieres ver imágenes de nuestros viajes, busca en YouTube Yo y mi maleta. Allí encontrarás muchos destinos que te harán soñar. Únete a nosotros y conviértete en un viajero soñador. ¿Y las rutas de senderismo son fáciles o más bien hay que estar un poquito en forma para recorrerlas? Bueno, hay de todo. Tenemos, por ejemplo, aquí en Parada de Sil son para senderistas experimentados. Son de 19 kilómetros, una va hasta el monasterio de Santa Cristina desde el centro del pueblo y regresa. Pero claro, tiene un desnivel del 40%. Y bueno, pues subir y bajar 850 metros que tiene la caída hasta el monasterio, pues la subida es bastante dura y sobre todo la bajada. Luego tenemos la otra, la 177, que es un sendero que se llama las pasarelas del río Mao. Comienza 1 kilómetro de pasarelas de madera en el río Mao, que es un afluente del río Sil,
preciosas, y luego ya sube hasta Barsakova, va visitando un cruceiro que es muy, hablábamos antes de los aspectos de ánimas, pues un cruceiro en la parroquia de Forcas, y luego viene hasta la necrópolis medieval de San Víctor, que es una de las necrópolis medievales más importantes del norte de España, que queda en lo alto de una montaña totalmente aislada, pero en su momento seguramente fue un paso muy asiduo de la gente que iba por la vía romana. Entonces, aunque ahora está aislado y olvidado, la necrópolis fue muy importante. La necrópolis está tallada en la piedra, se pueden ver más de 50 tumbas, y luego ya bajarías otra vez a la Fábrica de la Luz, que es donde arranca esa ruta. Pero es una ruta compleja, tiene que ser para gente, se necesitan experimentados, porque también se vuelve a subir 800 metros de montaña y se vuelve a bajar. Nosotros, cuando la gente quiere algo más suave, ofrecemos un sendero que llamamos sendero de castaños y carriozas, que sale del centro del pueblo, y las carriozas nosotros le llamamos a esos caminos que hay entre las fincas, entre las lindes de las fincas, que están hechos de piedra, aquí se llaman carriozas. Son 2,5 kilómetros, lo pueden hacer hasta niños, y están rodeados de castaña, y hay diferentes paneles que explican cómo el pueblo de Parada de Sil recoge la castaña y la convierte en castaña seca, tanto que nuestra fiesta, la pisa de la castaña, es convertir la castaña natural en castaña seca para conservarla y comerla a lo largo de todo el año. La celebramos siempre en noviembre. La habéis celebrado hace muy poquito. ¿Qué tal salió este año? Bueno, espectacular. Tenemos siempre una comida popular de 250 personas, llenamos una semana antes. Este año estrenamos unas copas de vino con el logotipo de la pisa de la castaña, que es la castaña, un madero y un saco, que es el saco que se golpea la castaña una vez que ya está curada, y se descasca, se le quita la cáscara y la piel y ya se guarda. Eso se llama la pisar la castaña. Y este año estrenamos unas copas con el logotipo porque las diferentes bodegas que tienen vino de denominación de origen Ribeira Sacra aquí, pues dieron la degustación del vino y tú solo tenías que comprar la copa y podías beber lo que te diera la gana. Y fue un éxito, a pesar de la lluvia. Es decir, que a veces nos quejamos del mal tiempo y tal, pero como estaba todo cubierto y bueno, se mantenía y teníamos toldos, pues la gente lo pasó fenomenal. Hay que recordar, para quienes no lo sepan, que Ourense es tierra de castaña, y muchas veces cuando prueben ese dulce tan bueno que se llama marrón glacé, probablemente esa castaña venga de vuestra tierra. Pues sí, porque la castaña a veces, pues es como un olvidado, pero sí que está muy metido. Tenemos harina de castaña, tenemos bica, que es el bizcocho típico de la zona de Ourense, hecho con castaña, tenemos los famosos marrón glacé, que es esa castaña cristalizada en azúcar, tenemos bombones de castaña, que son castañas asadas y luego cubiertas de chocolate. Es decir, la castaña está dando mucho juego, y ahora pues hay diferentes productores que les están dando una vuelta, pues para que la gente lo conozca más y lo consuma. Miel de castaño y antes de la patata se comía castaña. Efectivamente, miel de castaño también, y cada vez más utilizada también en los restaurantes por los cocineros más modernos, ¿no? Digamos. Sí, claro. Hay una diversidad de productos que poquito a poco la gente los va conociendo. Justo. Y también tenéis un museo interesante, el Museo Fábrica de Chocolate. Pues sí, la Casa del Chocolate es una colección museográfica, es el único museo dedicado al chocolate en Galicia. El más cercano lo tenemos en Viana del Castelo, en Portugal, y el otro más cercano, de donde nace que es en Astorga. Exacto, sí. Son centenarias las fábricas. Bueno, pues una familia hace 100 años en el pueblecito de Teimende, que es un pueblecito a 1,5 kilómetros de Parada de Sil, se le ocurrió copiar Astorga y decir, bueno, pues en mi pueblo yo también voy a hacer chocolate. Se metieron en la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolate de España y comenzaron a producir chocolate a una escala pequeña. Y a medida que fueron pasando 4 generaciones, pues a través de la electricidad, máquinas nuevas, las novedades que se iban poniendo a través del chocolate, pues fueron haciendo una producción importante. Lo bueno que se conservó absolutamente todas las máquinas, la documentación, hasta ahora las bisnietas, que son la última generación de chocolateros, hasta que hace 10 años se abrió esa fábrica que estaba cerrada, se había cerrado en los años 90,
se abrió como museo para explicarle a todo el mundo cómo se fabrica una tableta de chocolate desde un grano de cacao. Y es de los pocos museos en el mundo que ponen todas las máquinas en funcionamiento. Y puedes, bueno, pues al final de la visita puedes comprar el chocolate con la receta de la familia, que nos lo hace un maestro chocolatero con la receta de la familia. Qué interesante. Se llama Casa del Chocolate, colección museográfica. Pertenece a la red de museos de Galicia. Y está cerquita también de Parada, ¿verdad? Sí, está a 1,5 kilómetros. Aparte, a la gente lo que más le llama la atención es cómo es posible que en un sitio tan aislado, la sensación de que pues estás lejos, pueda haber una casa de chocolate, un museo de chocolate. Y la gente a veces lo relaciona con los monjes, que es lógico. Los monjes en la Edad Media, después del descubrimiento de América, empezaron a hacer el chocolate a la taza. Bueno, pues aquí una familia fue muy valiente, porque aparte, cuando abrieron hacia 1890, abrieron la primera fábrica de chocolate aquí, no había caminos. Es decir, a día de hoy os cuesta venir en estas carreteras tan sinuosas. Imaginaos hace 100 años que había que ir a caballo y que no había carreteras. Pues ellos fueron tan valientes que ganaron dinero con el chocolate. Por eso la fábrica estuvo casi abierta casi 100 años. Se ganó dinero, pero claro, la producción era tan pequeña porque es una casa familiar, allí se vivía y allí se trabajaba, solo daba para llegar hasta Orense y hasta Luga, nunca expandieran la fama de los chocolates, solo quedó en la Ribeira Sacra, no se expandió más, como un poco más en Portugal, ahí en la frontera de la Raya Seca, con San Gregorio y Melgaso, ahí llegaron a vender, pero no mucho más, por eso solo lo conoce la gente de aquí de alrededor, y nos llama muchísimo la atención cuando te piden 1 libra, una medida de peso que para los jóvenes ya no existe, pero claro, 1 libra es esos 125 gramos de la tableta que compramos. Sí, recuerdo que eso lo siguen pidiendo a día de hoy. Justo antiguamente cuando ibas a la tienda pedías 1 libra de chocolate, sí, lo recuerdo. Claro, y eso lo siguen haciendo pues los paisanos, la gente de aquí de Paradisíl, te piden en la casa del chocolate, pues dame 2 libras de chocolate negro o chocolate con leche. Qué bonito que se conserven todavía esas cosas. ¿Y hay algún sitio...? El museo pues abre, sí. No, dime, perdona. Nada, que el museo pues abrimos 9 meses al año, desde marzo hasta diciembre, estamos abiertos, hay que hacer reserva porque es una visita guiada, es decir, durante 45 minutos el guía te muestra cómo llegaba el chocolate, las pepitas, la historia del cacao, llegaba a España y cómo llegaba aquí a Teimende, y de Teimende estas máquinas lo transformaban en tabletas de chocolate. Y es una cosa como muy interesante y algo que yo muchas veces explico también esa historia, cómo es posible que el chocolate esté tan metido en nuestras vidas y que no sepamos de dónde viene, cómo se hace y cómo se transforma. Por eso el museo también tiene una parte didáctica de recuperar un poco de dónde vienen las cosas y apreciarlas. ¿Y la reserva para la visita se puede hacer ahí en la oficina de turismo de Paradisíl, no? No, la hacemos por internet, es mucho más fácil. Desde el móvil, en la página oficial turismo.Ribeira Sacra, ahí reservas todos los museos y monasterios de la Ribeira Sacra. Están todos juntos y el propio turista puede decidir a la hora que quiera. No hace falta hacerlo con 10 de antelación. Con 1 hora antes, con tal de que tengas plaza, ya lo puedes reservar. En turismo.Ribeira Sacra, la página oficial, y ahí se reserva todo. Perfecto, más cómodo todavía. ¿Hay algún sitio de naturaleza o patrimonial que creas digno de visita y que no hayamos mencionado hasta ahora? Que no hayamos mencionado. A ver, yo sigo diciendo que, Paradisíl ya tiene suficientes cosas, pero sigo pensando que hay que visitar el bosque de abedules de Monte de Ramo, el mayor bosque de abedules de Europa, es una preciosidad. Castro Caldelas con el castillo medieval, y también tiene la ruta de los bosques mágicos, que vais a pasear por bosques auténticamente gallegos. Te da la sensación de que en cualquier momento va a pasar una bruja volando en la escoba o vais a ver un enano corriendo. Esa sensación, porque le llaman la ruta de los bosques mágicos porque recuerda estos bosques impenetrables, con sus senderitos de tierra. Está en Castro Caldelas y yo creo que merece la pena. Lo mismo que merece la pena una ruta que es en San Pedro de Rocas, se llama el Camino Real de San Pedro de Rocas, que es el monasterio más antiguo de Galicia, y tiene una ruta tan bella alrededor y es muy cómoda. Es así que es para todos los públicos. Es una ruta que merece la pena. Estás escuchando el podcast Yo y mi maleta.
Sí, lo decíamos antes, es que los bosques de la Ribeira Sacra son maravillosos, con esas piedras llenas de musgo, esos colores, Claro. los árboles, toda esa vegetación tan tupida, es que las cascadas que hay, ¿no? Es que es espectacular realmente. Sí. Sí, por ejemplo, en Perrida de Pantón tenéis la cascada de Aura Caída, que dices tú, pero ¿cómo es posible que esta cascada exista aquí? Aparte, pues a lo mejor este verano estuvimos 5 meses sin lluvias. Es decir, Galicia sin lluvias, mucha gente no se la imagina, pues sí, y llegamos a tener pues una pequeña sequía, hubo que controlarse un poco hasta que llegaron las lluvias. Hace 15 días llovió durante casi una semana bastante, con fuerza, y los caudales se han vuelto a recuperar por completo. Yo estaba asombrado de que fuentes que hacía una semana que las veía pasando con el coche, que estaban con un chorrito pequeñito de agua, de repente estaban pero llenas de vida. Dije yo, Dios, qué rápido se ha llenado de agua con una semana de lluvias. Y también la Ribeira Sacra es zona de viñedo del cada vez más conocido vino de la denominación de origen, Ribeira Sacra, precisamente. ¿Hay bodegas que se puedan visitar? Sí, mira, nosotros tenemos 2 bodegas y una que tiene sus viñedos. Tenemos la bodega Ronsel do Sil, que está hecho por unos arquitectos de una manera espectacular, porque está hecha en caída, es decir, aprovechando la caída que tiene la propia ladera de la Ribeira Sacra, aprovecharon, arriba cogen la uva, en la mitad la prensan y abajo de todo la envasan. Aprovechando esa caída, hacen todo lo que es el filtrado de la uva. Eso es Ronsel do Sil, que se reserva directamente, te hacen una cata de vinos y te enseñan el bosque de viñedos que tienen para ver todas las varietales de vino, para que las puedas ver y ver el tipo de hoja que tienen, el tipo de grano de uva. Luego tenemos Bodega Caneiro, que también está en una ladera y tiene varios vinos. Ahora mismo acaban de sacar un vino rosado, que te llama la atención porque te recuerda a esos vinos que parece son como baratos, ¿no? Que parece que mezclan el vino tinto con un resto de vino blanco. Mentira, es la uva mencía, pero poco fermentada. Un lujo, me parece un lujo, aparte riquísimo. Lo han sacado ahora. Y luego tenemos Ponte da Boga. Ponte da Boga está en Castro Caldelas, la bodega, pero los viñedos están en Parada de Sil. Es la bodega más antigua de la Ribeira Sacra. Y bueno, también se pueden visitar y se puede hacer unas experiencias enológicas muy bonitas. Las reservas, siempre yo les digo que reserven directamente con cada bodega, aparece en la página web, Ronsel do Sil, Bodega Caneiro y Ponte da Boga, y ahí tienen los diferentes productos y diferentes visitas para hacer. Pues vamos a seguir hablando de... Pues cultivan. Sí, dime. Sí, cultivan pues mencía, que es el vino que es más llamativo que tenemos, pero también hay Sousón, hay Godello, hay Caíño, hay Perenzao, que es el vino salvaje que tenían aquí en la época romana. Bueno, hay diferentes vinos y, lógicamente, han hecho un trabajo muy bueno de viticultura, que ahora es aquellos vinos que a lo mejor nos parecían un poco ácidos, ahora están equilibrados, tienen unos olores pues a frutas, a maderas, están muy buenos, muy ricos. Y además vale la pena visitarlas porque cuando hablamos de viñedos, nuestros oyentes pueden pensar pues en el típico viñedo, en una área más o menos plana, pero antes lo mencionaste y es la viticultura heroica, lo que hay en la Ribeira Sacra, que es con unas pendientes que a veces llegan hasta el 80%, que es increíble ver cómo son capaces de quitar la uva en estas tremendas pendientes que dirigen directamente al río. Sí, aparte que poquito está mecanizado, es decir, cada racimo de uva se coge a mano, de ahí que tenga ese valor de heroico y sobre todo con la caída que tiene, porque solamente a veces entre 2 personas pueden coger 2 o 3 racimos que están literalmente colgados encima del río. Entonces, eso sí que lleva un trabajo, lógicamente, esa tierra, esa piedra, con ese calor de día, con ese desprendimiento de calor de noche, pues le dan una acidez y unos grados de azúcar al viñedo. Y todo a mano, es decir, poco hay mecanizado, que son como unos pequeños trenecillos que suben y bajan para echar los cestos de uva, pero el 90% se coge todo a mano, todo absolutamente a mano. Aquí no hay máquinas para recoger las uvas porque la orografía es imposible, completamente imposible. Sí, la verdad que es increíble verlo. ¿Y qué sugerencias nos haces a la hora de sentarnos a la mesa? ¿Qué es lo más típico que podemos comer en Parada de Sil y en general en la Ribeira Sacra? Pues aquí tenemos bastantes restaurantes, tenemos taperías que se pueden comer oreja
de cerdo y rabo, se puede comer una buena tortilla con chorizo de la zona, un cocido gallego, ahora en esta época del año, en invierno y en otoño, pues sienta de maravilla, con un caldo de primero, y luego ya pues todas las viandas, el chorizo, la patata gallega. Y yo siempre digo que donde esté el pan de Galicia, que se quite el resto, porque hay una variedad de panes con masa madre, bien hechos, metidos en horno de leña, con castaño, con madera de castaño, que le dan un sabor, una miga y una corteza que son únicos. Luego podemos tomar algún pescado del río, podemos también probar carne. Esta es una zona de carne de ternera gallega. Se crían ternera gallega, que sabéis que es una de las carnes más famosas del mundo, porque eso por cómo es, por lo blandita, por el sabor que tiene, por la fibra que tiene en el medio que la hace jugosa. Entonces una buena carne, un buen cabrito, también está rico. Para acabar con un postre, pues con una bica, que es un bizcocho hecho de harinas y de manteca y nata, y regado también por un licor café, que no puede faltar en esta zona, en el interior de Galicia. Mencionabas la carne, ¿sigue habiendo esa raza autóctona? Caldelá creo que se llamaba o se llama. Caldelá, sí. Cada vez se cultiva más, se cría y se está dando, conociendo más esta variedad de caldelá, tanto que para la gente joven tenemos hamburguesas de carne caldelá a día de hoy ya. Y en el ganado ovino había también, o sigue habiendo, la churra. Sí, aquí ahora ya hay menos, ahora sentimos que vemos menos churras, pero sí que todavía las hay. Hay pueblos en que a veces vas con el coche y tienes que parar porque está pasando el rebaño de churras, pero que sí que todavía se come. Pero bueno, va predominando mucho más el bovino que el de las churras. Algo que me llamó muchísimo la atención, que comentaste antes, es que Japón sea uno de los principales clientes de la castaña orensana. ¿Tú sabes para qué se utiliza? Si es para dulces o para gastronomía en general. Para ellos, es decir, si os fijáis, los países orientales les gusta comer las cosas en pequeñas porciones. La castaña ayuda mucho a eso, es decir, la pequeña porción. A ellos les gusta ese dulzor que tiene la castaña, tienen bastantes platos de castaña, sobre todo porque lo pueden coger con los palillos y no se rompe fácilmente. Una vez cocida o una vez asada, la castaña no se suele romper. Y creemos que es por eso que su gastronomía les gusta ese dulzor que tiene la castaña, no es tan harinosa como una patata y bueno, pues marida muy bien con todas sus salsas y sus comidas. Y eso, es llamativo desde hace años que se empezó a cultivar la castaña, que sea Japón el mayor importador de castaña de Galicia. Sí, es muy curioso. Bueno, Parada de Sil, que es un lugar estupendo para por lo menos pasar un fin de semana alojándose en alguna de esas casas rurales que hay, sobre todo entrar en Galicia y ver un paisaje espectacular. No solo Galicia es la costa, que es muy bonita, hay que ver este interior que realmente, como decíamos, es de verdad como si fuese una película, con esos bosques, esos paisajes, esas caídas hacia el río. La verdad que es una zona muy, muy, muy bonita, digna de ver y que, Fernando, que recomendamos desde luego a todos los que nos están escuchando, por lo menos para un fin de semana. Pues sí. A ver, la Ribeira Sacra es muy grande, son bastantes kilómetros cuadrados, somos 2 provincias. Siempre digo que mínimo, si quieren recorrerla entera, 6 días. Pero bueno, un fin de semana también puede ser. Parada de Sil queda justamente en el medio de pues en la parte de Orensana, y te da mucho juego porque no tienes que desplazarte muchos kilómetros para visitar los diferentes monasterios o miradores o museos que hay para visitar. Te queda medianamente cerca. Con una media de 30 minutos puedes llegar casi a todos los sitios. Entonces tenemos una gran oferta hotelera de alojamientos de todo tipo, de todos los precios. Hasta tenemos la Fábrica de la Luz, que es un hostel, un albergue muy, muy chulo en una antigua fábrica de luz y económico, hasta una rectoral medieval, que era donde se cobraban los privilegios del monasterio de Santa Cristina, convertida en un hotel de 4 estrellas. Es decir, hay para todos los gustos. Y lo mismo pasa con la hostelería. Hay taperías económicas, con las tapas gallegas, con un buen vino, con una buena cerveza gallega, y también tiene restaurantes con menú del día o menú a la carta, donde se puede elegir. Y hay bastantes donde elegir. Pues para un fin de semana es una opción
muy bonita, sobre todo para desconectar de la ciudad y conectarte con la naturaleza y la cultura. Y para ver una Galicia diferente de la Galicia de playa, ¿no? Y de costa. Claro, esto es interior puro y duro, y aquí todavía no permitimos construir ni reconstruir casas que no sean de la propia esencia de aquí, para que la gente, cuando venga a visitarnos, vea y conecte con la esencia de esta tierra. Que no vengas a ver un decorado, sí, muy bonito, pero que no puedas vivenciarlo. Aquí todavía puedes encontrarte en los restaurantes y en la barra del bar a los paisanos, a la gente que vive aquí, con sus temas, con su vida, y puedes interaccionar con ellos. Por cierto, ahora que lo citas, Fernando, la Ribeira Sacra está propuesta para Patrimonio de la Humanidad. Hace unos años fue patrocinador de uno de los clubes deportivos más importantes de Galicia, el Breogán de baloncesto. Sí. Todavía no está, digamos, invadida por el turismo. ¿Hay cierto recelo a que la Ribeira Sacra pueda cambiar un poco si se masifica este turismo? Ese es el trabajo que estamos haciendo desde los últimos 7 años, casi todos concienciándonos y sacando ideas de los núcleos más masificados. Nosotros, como Parada de Sil, nos sentimos pioneros de medidas de ese tipo. Es decir, en verano y en Semana Santa, que es cuando más recibimos de golpe muchos turistas, ponemos un bus lanzadera que va a Santa Cristina, es decir, no bajas en tu propio coche. ¿Por qué? Porque es imposible aparcar, es imposible girar. Y como vienen tantas personas en muy poco tiempo, ponemos por €1 un servicio de autobús lanzadera que sale cada 45 minutos de la oficina de turismo y en 10 minutos te dejan en el monasterio. Dejas tu coche aparcado, por €3 tienes la visita al monasterio y el traslado en bus lanzadera, con la comodidad de que no tienes por qué estar aparcando, no tienes buscando sitio donde hacerlo en una carretera muy compleja como está en el monasterio, y ese tipo de medidas son las que ha valorado positivamente la UNESCO, porque frenamos la masificación. Nosotros tenemos muy claro que el principio de calidad de Parada de Sil Turismo es no más turistas, sino más calidad en la visita del turista. Fernando Souza, ha sido todo un lujo contar contigo como guía de Parada de Sil y sus alrededores. Aquí queda hecha nuestra invitación. Gracias a vosotros. Para que conozcan. Muchas gracias a vosotros por contactarnos y pues, ser bienvenidos siempre que queráis a lo largo del año para visitar este corazoncito de la Ribeira Sacra. Nos has explicado maravillosamente lo que es Parada de Sil y la Ribeira Sacra. Muchísimas gracias, Fernando, y que conservéis ese verdadero paraíso que tenéis en la provincia de Ourense. Gracias a vosotros. Hasta otro día. Muchísimas gracias. La propuesta de hoy ha sido muy tentadora para zambullirnos en la naturaleza más pura, en la Galicia de interior, en lo más auténtico de una comarca donde el agua y el verde nos rodea continuamente. Apuntaos la Ribeira Sacra en vuestro cuaderno de sueños de viajero y en cuanto sea posible, no dudéis en ir a conocerla. Dejadnos vuestros comentarios porque cada vez que nos escribís es como si nos estrecharais la mano. Si vuestra plataforma os lo permite, dadnos un me gusta y suscribíos al canal o seguidnos para acompañarnos en cada uno de nuestros viajes. Seguid soñando con viajar y que ese sueño se haga pronto realidad. Os esperamos en el próximo destino. Muchas gracias por vuestra compañía. Hasta pronto.